Buenas inversores. Bien, hoy vamos a ver lo que fue y entender la operación que hoy cerré en opciones financieras en Galicia. Bien, para que entendamos por qué hice esta operación, cómo, por qué la cerré, etcétera, ¿no? Vamos a estudiar esta operación. Bueno, las opciones financieras, no soy un ávido experto, no me dedico solo a operar opciones financieras como puede ser un Guille Cutela, ¿no? En Argentina, que son unos cracks. Yo simplemente encima solo manejo ver spread con put y unos bull spread con calls. Es lo único que hago. Es lo único que hago. Y mm, la verdad que mi direccionalidad es o long o short. Listo. No, pero rangos ni otras cosas. No sé, volatilidad, etcétera. Las opciones son algo más complicadas. Yo simplemente voy direccional. O long o short. Listo. Utilizo esas dos estrategias, como les mencioné, que se basan en esto. Por ejemplo, el bear spread se forma con estas dos primeras operaciones que yo hice. El día, creo que fue el 10 de junio, tendría que verlo ahí en el gráfico, lo vamos a ver, que sería primero comprando la base que esté más ATM al precio. En ese momento el precio estaba 83.55 aproximadamente y la base más ATM era esta, la 8.300. Esta es la prima que pagué y se termina de formar el bear spread vendiendo una base que esté más abajo. Y esta es la prima que me acreditaron. Esto hace que la estrategia, es decir, que vos te vayas, apuestes a la baja, te salga más barato porque tendrías que haber pagado 3.40, pero pagaste, en este caso, 2.86. Bien, le restas los 3.40 a los 54. Bueno, le restas 54 a los 3.40. Y eso te sale, eso te salió la estrategia esta. Esto es lo que se llama un bear spread. De esta manera uno le pone límites tanto al beneficio como a la pérdida, claramente. El límite de tu pérdida es lo que pagas por la estrategia, que en este caso dijimos 2.86. Y el límite de tu ganancia lo establece la base que vendiste, ¿bien? Entre más te acerques a este precio, los 7.200, más limitado va a estar tu ganancia. Bien, lo vamos a ver. A ver, yo voy a cerrar esto para que lo veamos mejor en la tabla. Esta es la forma en que yo cerré la operación. Lo vamos a ver mejor. Como pueden ver en el gráfico, así se ve un bear spread y similarmente un bull spread. En este caso, vemos que a medida que el precio cae a la izquierda, yo gano plata. ¿Hasta dónde gano plata? Hasta cerca de la base que yo vendí, ¿bien? Cerca de los 7.200. Cerca de los 7.200, ahí sería mi límite de ganancias. Bien. Ahora, ¿cuál es mi límite de pérdidas? A la derecha. Mientras el precio suba, yo pierdo plata. ¿Hasta dónde? Bien, ven que se aplana la curva. En este caso, estoy perdiendo hasta 27.000. Veamos cómo me abarata la estrategia esta venta, ¿no? Cuando vos vendes, te pagan. Si vos compras, pagas primas. Ponele que bueno, cero, ¿no? Quito lo que me acreditaron, van a ver que sube el costo de la estrategia, subió efectivamente a 33. Lo vuelvo a colocar, me baja el costo de la estrategia 27. Bien, se puede ver igualmente bien con la tabla. Esta tabla, para simplificarlo, veamos en el teórico, ¿no? Imaginemos que el 0% está en los 83.55. Bueno, si este precio cae, efectivamente, me está mostrando cuánto yo ganaría, ¿no? Como máximo 81.000. Cerca de la base de los 7.200, cerca de la base que yo vendí. Y si este precio sube, lo máximo que voy a perder va a ser estos 28, que es, claramente yo lo estoy haciendo con un solo contrato. No, no se dice contrato en opciones, pero bueno, digamos un contrato, ¿no? Para que se vea más fácil la suma del 28, sí.
Sería 28, que sería lo que yo le dije, ¿no? Restar lo que pagué con lo que me acreditaron. Quito de nuevo lo que me acreditaron, van a ver que es 34, ¿ven? Lo vuelvo, es menos, es 28. Sin más. Estas estrategias se hacen para ser direccionales, pero pagar menos, un poco menos por esa estrategia, por ir direccional. Bien. Ir long o short. Bueno, ahora, ¿cómo yo entré en esta operatoria? ¿No? ¿Por qué lo hice? Vamos a... Bueno, este es el bear spread. Cuando vaya a hacer un bull spread, bueno, les muestro la operatoria, ¿no? Cómo se hace y eso. Bueno, como yo, ¿por qué entré? ¿Por qué entré en short, por decirlo así? Bueno, voy a Galicia, Galicia en pesos, claramente. Veo una vela doji, ¿no? Semanal. Veo que la vela semanal después de la doji es una roja grande que cierra por abajo, es una vela bastante voluminosa. Y encima corta la banda de Bollinger hacia abajo. Listo, para mí esto es más que razón suficiente para buscar algún short. ¿Hasta dónde? Hasta mi zona de soporte, que está cerca de los 7200. Ya saben por qué vendí esa base, ¿no? En los 7200. Claro soporte. Bien, lo que pasó aquí es que la semana cerró bastante cerca de mi soporte. Por ende, yo tenía que esperar un retesteo a las velas que iniciaron este movimiento bajista, que sería, como podría decirse, el techo antes de la mecha de la vela esta grande, ¿no? Eso ya era un target claro para mí. Otra razón, a ver, podremos buscarlo por las medias móviles, las vi y no le encontré mucho sentido porque estaban arriba de todo, ¿ven? 4 horas tampoco me da mucho indicio de nada con las medias móviles. Podríamos tal vez buscar lo que sería algún RSI, alguna divergencia. A ver. Y la verdad que no. No, les mentiría si yo les dijera que vi algo aquí. 4 horas. 4 horas se demora. Eh, no, nada. Podría decirse que me apoya la divergencia del RSI anterior, pero yo necesito buscar, ¿no? Una divergencia porque aquí el precio sube y aquí el RSI baja. Bien, divergencia. La verdad que nada, aquí tampoco. Aquí ya podría en una hora tratar de coordinar el target. Por ejemplo, acá, ¿no? Sobrecomprado, sobrecomprado, pero no hay divergencias y me da una salida por momento, ¿no? La verdad que yo no me fijé en esto, no les voy a mentir. Yo simplemente esperé que se acerque lo más posible al punto de entrada que yo fijé como la vela semanal, el techo de la vela semanal antes de la mecha. Dije, bueno, te acercas ahí lo más posible y te meto el short, que fue en los 83.55, ¿no? Contadas comisiones. La verdad que agarré un buen precio. Por aquí más o menos. Le metí el short con ese bear spread que les mostré antes, ¿no? Bear spread con put. Listo. Ahí fue mi entrada. Simplemente, la verdad que sí, lamento si no les mostré nada extraordinario para encontrar una entrada, ¿no? No dije, no, aquí es que tomó liquidez y no, simplemente esperé que se acerque lo más posible a esta vela que inició la caída, que es esta vela la que inició la gran caída, la vela semanal, grande, voluminosa, que cerró hacia abajo, bastante fuerte. Bueno, esperé un retesteo al techo antes de la mecha y metí ahí la entrada. Ya fui pensando a ver qué base voy a comprar, qué base vendo. Listo. Y bueno, y mi target, mi stop loss era arriba de la doji. Este era mi stop loss, bien, en los 8700. Y mi target claramente eran los 7200. ¿Por qué lo cerré antes? ¿No? Porque todavía me quedaba tiempo. Algo muy importante en las opciones que no mencioné es el tiempo. El tiempo es fundamental. Vencen las opciones, tienen su vencimiento como un futuro. Bien,
En estas opciones vencían el 21 de agosto. Como pueden ver, yo inicié la posición cerca del 7 de julio, bastante tempranito, 7 de julio. Tenía, como ven, un gran tiempo para que se desarrolle la estrategia. Yo pensaba que claramente iba a encontrar los 7200 porque el precio, como pueden ver, bajó violentamente, subió, bajó muy fuerte, 2 días seguidos, subió, bajó. Me acuerdo aquí cerca de los 7600 que dije, wow, listo, esto sigue a la baja, ¿no? Pero no, se recuperó con esta vela y volvió a subir. Estaba, lamentablemente, desde que yo coloqué este short, el precio empezó, como ven, a ranguear en un rango eterno. Esto lo podemos ver mejor y lo vi mejor con las medias móviles en una hora. Yo qué esperaba, ¿no? Aquí sí que podemos analizar el comportamiento del precio a través de las medias móviles, nos sirve bastante. Metí el short, ¿no? El 7. Bajó rapidísimo, la verdad, me ilusiona y dije, wow, listo. Esto llega en 2 días más, llega a 7200, no. Respetó la media móvil de 200, volvió a mi target inicial, volvió a caer, volvió a respetar la media de 200, pero aquí hizo un bajo más bajo, empezó a mostrar debilidad, ¿no? Empezó a mostrar un bajo más bajo y empezó a caer y empezó a no respetar la media de 200. Y acá, encima, aquí si hubiera cerrado mi posición, lo hubiera hecho con más ganancia que ahora, ¿no? Que fue aquí. Pero no, decidí no cerrarlo porque había roto varios soportes importantes, que fue la media 200, empezó a mostrar debilidad, la estructura, un alto más bajo, un bajo más bajo, bien, empezó a formar algo parecido a una tendencia bajista. Pero aquí no sé qué pasó, una noticia que nos subieron la calificación de riesgo, y bueno, eso hizo que suba todo, y yo dije, no puede serlo, no puede ser. Una noticia tonta me está haciendo subir las acciones argentinas mientras se están bombardeando en el estrecho de Hormuz. Bueno, nada, eso hizo que suba de nuevo, hizo que el máximo sea más alto que el anterior. Y dije, bueno, ni modo. Mantengo el stop loss, mantengo la posición. El precio se pinchó porque subió por una noticia. Volvió a formar debilidad en la estructura. La media de 200 prácticamente desapareció, ya no la tenía en la fórmula. Empezó a formar un mínimo más bajo también. Un bajo más bajo y un alto más bajo. Listo. Dije, bueno, ya está, esto ahora sí va a caer. No, yo no sé, aquí había un montón de pibes comprando en 7700, 7600 y vendiendo cuando se acercaba aquí. Increíble, la verdad. Pero bueno, luego empezó a caer igual, empezó a llegar a un máximo igual prácticamente y a volver a caer. Y cuando llegó aquí ya era el 4 de agosto. El tiempo es muy importante porque si no el tiempo en las opciones te come, ¿bien? Depende cuál es claramente depende cuál es tu estrategia. En mi caso, el tiempo no me beneficiaba tanto. Tienes que ver varias cosas, ¿no? La volatilidad, el teta, no sé, ¿no? Las griegas. Pero bueno, en general ustedes tienen que saber a tener en cuenta el tiempo, el vencimiento de la opción, ¿bien? Eso les puede comer ganancia de su posición. Les puede comer el valor de su posición. Bien, claramente que a mí me hubiera beneficiado, como fue una direccional, que el precio caiga lo más fuerte posible al target. Bien, lo que me hubiera beneficiado a mí es que después de esto hubiera caído directamente acá y listo, con fuerza. Lo peor que me podría pasar es lo que pasó, ¿no? Efectivamente, que el precio lateralice, 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 lateralice. Pero bueno, que finalmente al poder elegir un buen precio de entrada, aún así me pude ir en ganancias, ¿no? Me podría haber ido mucho mejor antes, la verdad. Me podría haber ido con un mejor precio, con mejor tiempo aquí, en esta zona. Pero bueno, yo creo que hice lo correcto igualmente, porque tenía tiempo, tenía más de un mes
para esperar que el precio llegue a los 7.200, pero bueno, no llegó, nadie es adivino, y decidí cerrar aquí por una cuestión meramente de tiempo. Porque yo, sinceramente, al ver esto, creo que el precio va a caer. Creo que tarde o temprano el precio va a caer y va a caer a 7.200. Y acá estaré buscando bulls, acá estaré buscando armar algo para ir en long, ¿no? Un bull spread. Pero hasta que no llegue aquí no voy a hacer nada, la verdad. Yo creo que sí va a llegar hasta acá, pero la cuestión es cuándo. Eso es muy importante. Mi estrategia tiene el vencimiento del 21 de agosto. Tengo que empezar a cerrar las posiciones o a mover las posiciones antes de eso. Podría haber tal vez colocado algo en un vencimiento superior. Bueno, yo decidí cerrarlo todo y tomar ganancias, ¿no? Simplemente por eso. Cuestión de tiempo, cuestión de estructura, cuestión de que ya estaba en ganancias, consigo buen precio. Bueno, más que todo por el tiempo, la verdad, más que todo por el tiempo que ya estamos en 4 y esto vence el 21. Bueno, esa fue la razón por la que lo cerré. ¿Cómo lo cerré? Aquí. Y lo cerré de esta manera. ¿Cómo se cierra un bear spread? Se vende la base que compraste, te das vuelta, la vendí a 607. Simple, ¿no? Simple. Compré a 340, la vendí a 607. ¿Sí? Compraste más barato y vendiste caro. Y la base que vendí, la compré. Te das vuelta. La misma base. La vendí un poquito más caro. Y bueno, digo, la vendí, la compré un poquito más caro. Y bueno, eso aminora la ganancia, claramente. Bien, bueno, lo que vendiste te lo acreditan. Lo que compraste te lo debitan, así de fácil. Bueno, así se cierra y así quedó por finalizada la estrategia. Y simplemente te va a aparecer lo que ganaste. Bien en el comitente. Bueno, eso sería todo. Gracias, espero que les haya servido.